Con Hablamos de nosotros. economía, exactamente. Damián Dipache, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Está frío o cómo viene la mano? Está frío, está bien frío, ¿no? Metáfora al margen, hablamos de Claro. economía. Va a ser más frío cuando Hablamos de tengamos el número de la inflación de mayo, no, junio. ¿Más baja que la de mayo o no? Mira, las consultoras ven que hay una leve aceleración de la inflación Sí. entre el 1,7 y 2%. Digamos, lo positivo es que sigue por debajo del umbral del 2%. Lo que más se manifiesta respecto de el avance de la aceleración respecto de el mes de mayo son dos puntas importantes. La primera es que estacionales, frutas y verduras no les juega una buena pasada como les jugó en el mes de mayo. Claro. Esos estacionales suben más que el promedio. Y servicios regulados y servicios privados de la economía, educación, comunicaciones, transporte también subió. Bueno, Ya, pujan todo por eso acelera en junio. acelera el nivel de la inflación para el mes de junio, ¿no? Ese es un poco el arco de perspectiva de las consultoras privadas. Bien. Bueno, y entonces, ¿cómo sigue la actividad económica a partir de estos datos de estabilidad? O de mayor Mirá, estabilidad. Vieron que el INDEC informó cuánto creció el PBI en el primer trimestre del año. Lo que más llamó la atención ahí fue el crecimiento del consumo privado, del casi un 12% lo que creció el consumo privado, un consumo privado que crece fuertemente. ¿Qué hay que detallar respecto del crecimiento del consumo privado? Bueno, que efectivamente fue el primer trimestre del año, que traccionó fuertemente el consumo. Creo que el crédito le dio un impulso muy pero muy grande el primer trimestre. Yo diría que son tres factores: desaceleración de la inflación, leve recuperación del poder del salario, aparición del crédito y no menor el blanqueo. El blanqueo parte en esa primera etapa del primer trimestre del 2025, se dispuso para bienes durables. Motorizó muchos sectores de consumo, patentamiento de autos, escrituras, artículos para el hogar, electrodomésticos. Incluso las jornadas de comercio electrónico estuvieron al alza, con fuerte intensidad competitiva en el canal, con descuentos y financiamientos. Creo que ahí están un poco los motores que hicieron que el consumo privado crezca, ¿no? Claro. El ministro Luis Caputo habló en las Sí. últimas horas sobre estos números que se vienen hablando, ¿no? Justamente sobre la balanza fiscal, etcétera. Di una explicación que quiero compartir con vos y quiero que después justamente lo analicemos. Esto decía el ministro. Si a alguno le parece que está barato, como decimos, puede ir y comprar. Está en todo su derecho, lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero el dólar flota y el déficit de cuenta corriente es absolutamente esperable y razonable para un país que estaba totalmente descapitalizado, donde la inversión está creciendo al 31,8%. Obviamente que iba a pasar esto. El nivel del déficit es absolutamente razonable y yo le diría hasta sano para una economía que está creciendo al 6%. Pero el segundo punto es que ese déficit de cuenta corriente ya no financia más déficit del sector público, es déficit privado. ¿Qué Bien. significa esto que dice? ¿Es bueno para la salud de la economía? ¿Por qué? Bueno, dos puntos. Primero me meto en la primera parte de decir, Sí. bueno, el que quiere comprar el dólar lo puede comprar. Sí. La realidad que no solamente es así, sino que los argentinos compraron durante el mes de mayo casi 2.000 millones de dólares. Eso ya, digamos, con apertura del cepo fueron Esto para las 2.262. personas físicas, digamos. Para personas físicas, exactamente. En el mes de abril, que en realidad fue un mes donde tuvimos parcialmente la apertura del cepo para personas físicas, se compraron 2.048 millones. Así que traducimos a datos lo que dice el ministro de Economía. Es así, el mercado funcionó sin restricciones, personas jurídicas accedieron al mercado cambiario e incluso subieron los gastos con tarjeta en moneda extranjera. Ya no se acudió tanto
a lo que era el dólar MEP con todo con liquidación, sino al tipo de cambio oficial mayorista, los gastos de tarjeta oscilaron entre 700 y 770 millones de dólares. Punto aparte, vamos a la parte de déficit cuenta corriente. Hay una parte que dice el ministro de Economía, bueno, esto es saludable porque indica que la economía viene creciendo. Es real que por cada punto que crece la economía, más o menos se necesitan 3 de importación, por lo cual efectivamente es bueno porque se está demandando más bienes de capital, más insumos para que esa economía traccione. Y la crítica, ¿por qué lugar viene? Por lo que se mostró esta semana, ¿no? De que la balanza de pago en la cuenta servicios hubo 5.000 millones de dólares de déficit de viajes, pasajes y otros consumos en el exterior. Lo que se llama cuenta corriente, ¿no? Exactamente. 2 datos ahí importantes. Primero, se había prometido, mira, tiro datos de esos que son lindos de mostrar preocupaciones del privado. Una gran plataforma de turismo en Argentina, muy conocida, me escribió en la semana, me dice, bueno, se había prometido, Damián, de que iban a de alguna manera discriminar esa cuenta y no se discriminó. ¿Por qué la preocupación? Incluso el ministro de Turismo, Scioli, dice, bueno, estamos considerando que esos 5.000 millones de dólares vienen todo por viajes y pasajes al exterior, y no es así. También hay consumos de tarjetas de crédito con vía courier. Compro una página china, compro un producto al exterior, compro un servicio. Entonces está todo en la misma bolsa. Sería bueno que hacia adelante eso se pueda discriminar. Primer punto. Segundo punto es esto, si el tipo de cambio está atrasado o no está atrasado. Gran debate que hubo probablemente en el equipo económico, si efectivamente esto, si el dólar iba a la banda, si iba al techo de la banda, ¿no? Sí. Se sigue discutiendo, pero el gobierno dijo que no va a devaluar, ¿eh? No. Es que ahora el dólar flota, no hay posibilidad. Entonces, entonces hay dos datos importantes que, primero, 1.205 pesos es un tipo de cambio más competitivo que el pre-11A. Pre-11 de abril, levantamiento del cepo. Primer dato. ¿Es un tipo de cambio real competitivo? No, probablemente no sea el tipo de cambio real competitivo más importante. Por eso estamos teniendo tanta demanda de quizás gastos en el exterior. Pero la otra situación, que hubo un cambio ahí, es que el viernes pasado, por primera vez, Banco Central de la República Argentina efectivamente adquiere reservas por 200 millones de dólares. Por lo cual parecería ser también que hay un cambio respecto de esto que no se iba a comprar dentro de la banda, ¿recuerdan, no? Sí, el viernes pasado compró. Creo que está manejando pragmáticamente la cartera de economía esa situación. Y algo importante, tampoco hubo tanta intervención en el mes de junio en el dólar futuro como lo hubo en el mes de mayo. 2 datos interesantes respecto de esto. Le hice un análisis, una radiografía un poquito excelente, por diferentes puntas. Muy completa como siempre. Hablando de análisis, analicemos la pirámide de ingresos, porque me parece que ahí está también parte de la clave de lo que se espera. Y miramos tu posteo en el que justamente vos decís que no hay estructura socioeconómica que se transforme sin conocimiento y creación de valor. Un país cambia cuando invierte en cerebros, en el desarrollo real, no se improvisa, se planifica con aulas y se ejecuta con empresas. Hay que educar para aprender. Y esto es la estructura social, ¿no?, que vos mencionás en relación a los ingresos promedios por hogar, ¿no? Clase alta 6%, que incluye media alta, la clase media 44% y la clase baja el 50%. ¿Qué nos dice esto, no? Además de que hay que mejorar mucho. Esto es segundo trimestre del 2025. Leamos los datos de Moyer, es la consultora que publica esto. 19% de los hogares en Argentina tienen ingresos por 585.000 pesos. 31% de los hogares, ingresos por 120.000 pesos. 26% de los hogares, que sería clase media baja, ingresos por 1.564.000 pesos hogar, son unos 1.346 dólares. Lo que se considera clase media, ya pasando casi a media alta, 3.122.000 pesos, y ya después vas a ABC1, clase media alta, ¿no? Entre 9 y 20 millones de pesos. El ingreso es fuerte esa pirámide. Es el hijo de un proceso estructural de la economía. ¿De qué es? Es producto de un proceso que arranca en el ahorro, que se convierta en inversión, que convierta en producción,
y que genere riqueza para distribuir un mejor nivel de ingreso. Eso en Argentina arranca muy lentamente, pero en ese proceso, el proceso desinflacionario genera tensiones en el nivel de ingreso, en ese proceso, en esa maquinaria. Primero, la inversión podría crecer más de lo que está creciendo. Segundo, hay mucho ahorro fuera del sistema que el gobierno quiere que se convierta en inversión a partir de este proceso de dolarización endógena, pero se retrasa en el Congreso el aval para evitar lo que es penal tributario. Y hay un dato no menor que tiene que ver con esto que les digo yo. ¿Qué pasa con la restricción del ingreso? La corrección de precios relativos hace que por ahí los servicios, y le estoy hablando más a la clase media, esté empujando con estos niveles de ingreso. Claro. O sea, vos tenés que... mira, hay un buen dato de Stico, de Daniel Stico ayer en Infobae, muy interesante para que vean cuál es la estructura del presupuesto de gasto familiar. Y ves que en el acumulado de la gestión Milei, creo que los servicios habían subido 376% frente a bienes 186%. Claro. No recuerdo bien, pero claro, lo importante son las proporciones. Ahí está la atención. Claro, los servicios suben mucho más. Me quedó de memoria el dato que entre 1,5 millones, 3 millones sos clase media. Ese me quedó bien clarito porque es bien fácil de memorizar, ¿no? Para también entender cuál es la franja mayor, sí, ¿no? No, y hay un dato también, digo, en cuanto a ingresos, hay que entender que para que esto mejore también es como que hay una estructura de fondo que tiene que mejorar, porque vos pensás... Inversiones, producción, no, y aparte, etcétera. A ver, porque lo que vienen planteando también los números que plantea el gobierno es que vienen mejorando, que los salarios le vienen ganando a la inflación, pero claro, eso es cuando vos hablás de gente que trabaja tal vez en relación de dependencia, en blanco, qué sé yo, lamentablemente en la Argentina hay una gran proporción de empleo informal. Para que mejore ese empleo, que sea de mayor calidad, que no sea más informal, etcétera, tienen que mejorar antes también un montón de otras cosas que son reformas de fondo. Entonces es un círculo, ¿viste? Que es tremendo, Dami. Hoy, ¿sabés que hoy me hizo pensar mucho? También en entrevista le hicieron a Nicolás Gadano de Empiria, y él dice, ojo que ya la tasa de desempleo no es un indicador tan importante para ver el nivel, digamos, de lo que está pasando en la calle en materia de empleo, porque tenemos muchos más gente que se ocupa. O sea, hay muchos más ocupados. Voy a contar un caso. Con pluriempleo, claro, con servicios, pero que un empleo no le alcanza. Sí. Escuchá qué significa esa diferencia. Me subo a un auto de estos de plataforma ayer. El tipo me dice, mira, dejé el laburo mío el año pasado y me puse a ocupar en esto. Paralelamente estoy buscando empleo que no encuentro. Listo, tasa de desempleo. ¿Está bien? Claro. Busco pero no encuentro. Pero por otra parte está ocupado, porque está trabajando para estas economías de plataformas de autos. Claro. Entonces, fíjate cómo va cambiando y estamos viendo que hay mucha ocupación quizás en ese tipo de prestaciones de servicio, intercambio de bienes que antes no veíamos, que por ahí en esto que es la tasa de desempleo comienza a haber ocupaciones. Yo creo que el mundo va hacia ocupaciones mucho más freelance. El mundo va hacia eso, es un tema global. En términos locales, no quiero escindirme de los problemas que tenemos para generación de empleo, porque si no, le pifiamos el rumbo. Estoy diciendo un análisis que me interesó porque me hizo pensar hoy a la mañana. Obvio. No, por eso es multifactorial. Dami, por otro lado, te pregunto, ¿qué significa el fin de cuota simple? Acá tenemos, mira, un tuit tuyo donde explicás. Habemos ahora cuotas MIPYMES, que es lo que entiendo vendría a reemplazar a cuota simple. 3 o 6 cuotas con tasas promocionales van a contemplar los mismos rubros de cuota simple, van a incorporar productos importados, atención con esto. Asimismo, las cuotas no tendrán un tope de financiación. Detalles de cómo hacer y para qué se pueden sumar comercios, prestadores de servicios, industria, entre otros, para financiamiento. Y ahí dejas, bueno, el detalle. ¿Me lo contás exactamente cuáles son esos detalles? Bueno, el cuota simple estamos en 29 de junio, hasta mañana podés comprar con cuota simple. Está presente el cuota simple. Finaliza, el gobierno sostiene que ya el programa, digamos, de subsidio de tasa tiene que desaparecer, tiene que ser un acuerdo entre el privado. Entonces, se genera este plan, que es hasta a través de uno de los procesadores de pago
de tarjetas de crédito y plataformas dentro del comercio y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y se lanza este programa de cuotas MIPYMES, que va a tener una tasa promocional. ¿Qué sería una tasa promocional? Bueno, si el cuota simple era una tasa del 48% y la tasa de mercado está en el orden del 70%, probablemente tengamos una tasa intermedia. Bienvenido sea. Todavía parecería ser que es una tasa elevada para la proyección de la inflación futura, claro, pero financia el consumo. Y un dato no menor es que también tenés que con ese cuota MIPYME probablemente venga atado a algún tipo de descuento. El mercado está muy competitivo, financiar hoy el consumo es importante, si viene atado a un descuento o a una promoción, bienvenida, porque el consumidor está buscando efectivamente eso. Van a poder acceder todos aquellos que efectivamente tengan cualquier tipo de medio de pago, que puedan financiar la operación, y por parte del comercio a partir de plataforma de operación de pago de una empresa en particular que se llama Payway. Bueno, a partir de lo que dijiste me surge la duda sobre la tasa crediticia, que es clave para que una economía arranque, ¿no? Los créditos, que los bancos mejoren sus tasas, y acá vos pones préstamo, ojo, con validar, es validar, ¿no? ¿Debe ser? Con validar, sí. Con validar tasas. Hay riesgo de desincronización, quedamos atrapados entre tasa de interés elevada, heredada del pasado inflacionario, muy bien esto, y un ingreso futuro que crece menos, perdiendo capacidad de repago. Muchos tomaron o toman crédito a estas tasas. Inflación proyectada, y esto es clave, 20% en los próximos meses. CFT 121% es una doble Nelson, ¿no? Que es el crédito viejo del ancho Rubén Peuchele. Muy bueno. Esto es generacional, o sea, muchos jóvenes, los veinteañeros, no saben quién fue el ancho Rubén Peuchele, pero está muy bien. El concepto es, son unos vivos, ¿no? Algunos sectores. Te cobran la tasa con la inflación, ¿no? Con casi la IPRE, claro, que teníamos, ¿no? Con la actual. Ah, bueno, sí, hay una mezcla de todo. Es muy importante este punto. Ayúdenme a analizarlo, televidentes, entren en esto. Si sos una pyme, entren en esto. Esto que hablo yo del riesgo de desincronización, ¿qué está pasando? Se produce cuando quedás atrapado en una tasa de interés elevada heredado del pasado inflacionario, pero con un ingreso futuro que crece menos que ese nivel de tasa. Porque tu nivel de ingreso, ¿a cuánto va a ir? Y va a ir al valor de la inflación, al nivel de la inflación. Si vos estás pagando una tasa del 80 con un costo financiero tal que se va al 110 y la inflación va al 20, bueno, vas a perder mucha capacidad de repago del crédito que estás tomando. Entonces, ¿qué se produce? Lo que llaman endeudamiento regresivo, que ya que vos tomás un crédito que en un entorno de inflación alta se vuelve regresivo cuando la inflación baja y los ingresos no acompañan. Entonces ahí tenemos un lío importante entre la tasa que estás tomando y tu ingreso futuro. Claro. Y un dato no menor, mucha gente se mete en esto, Agus. ¿Por qué? Porque acostumbramos al consumidor durante mucho tiempo a lo que fue el subsidio inflacionario. En épocas de alta inflación, ¿qué es lo que pasaba? El crédito en cuotas parecía barato. ¿Por qué? Porque la inflación licuaba los niveles de deuda. Pero si la inflación baja, ese efecto va desapareciendo y el peso real de la deuda aumenta. Hay fuerte error de expectativas por parte de los agentes económicos, tanto consumidores como empresas. Ojo con esto, lo alerto porque efectivamente se está produciendo en el mercado. Bueno, importante. Y los bancos tienen que tomar nota, ¿no? Breve te pido la respuesta. Bueno, ¿qué pasa? El gobierno, primero, no está modificando la política de encaje y los bancos están compitiendo por los niveles de tasas. ¿Cuál es la materia prima de un banco? Los pesos. Hay pesos, claro, cada vez hay menos. Entonces están compitiendo frente a un cliente con un movimiento de pesos en el mercado muy exiguo y bueno, se está dando esta situación. Pero yo digo, hay hacia adelante Argentina. Y es más, te digo, el crédito al sector privado que venía creciendo al 3,8% del producto, o sea, un nivel muy alto. En el mes de junio bajó un poquito. Sin embargo, obviamente estamos con el gobierno de Milei en la democracia. En sus primeros años de gobierno fue el que más otorgó, o sea, crédito al sector privado respecto al producto, pero se está ralentizando un poquitito en los últimos 2 meses, te digo. Correcto. Clarísimo como siempre, Dami. Muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo. Gran abrazo. Un placer, abrazo. Está Luis con nosotros, Agustina, para conversar hoy sí, largo y tendido sobre los temas de la política. Hola Luis, buenas noches. Muchísimo para charlar con el senador nacional Luis Juez.